La estructura sagrada, jerarquía y roles en la Iglesia Católica. Introducción. Las campanas de bronce resuenan en la distancia, marcando el ritmo eterno de una institución que ha perdurado por más de 2 milenios. Dentro de los imponentes muros de piedra de la Basílica de San Pedro, bajo la majestuosa cúpula diseñada por Miguel Ángel, se desarrolla una ceremonia solemne. Vestidos con ornamentos sagrados transmitidos a través de generaciones, hombres de diversas procedencias sirven en una estructura jerárquica meticulosamente organizada. Esta es la Iglesia Católica, un cuerpo místico unido por la fe, pero también una institución terrenal con una compleja estructura de gobierno. La jerarquía de la Iglesia Católica se compone fundamentalmente de sus obispos, sacerdotes y diáconos. Esta estructura no es meramente administrativa. En un sentido eclesiológico profundo, representa el ordenamiento sagrado de la Iglesia como cuerpo de Cristo, reflejando la diversidad de dones y ministerios necesarios para alcanzar una unidad genuina. En este audiolibro exploraremos cada nivel de esta antigua estructura jerárquica, desde el Papa hasta los religiosos y laicos comprometidos, examinando cuidadosamente sus orígenes, responsabilidades y el papel fundamental que cada uno desempeña en la misión de la Iglesia en el mundo. Capítulo 1. Fundamentos históricos de la jerarquía católica. El polvo de los siglos se levanta suavemente mientras hojeamos antiguos pergaminos. Las palabras escritas en griego antiguo por Ignacio de Antioquía brillan tenuemente bajo la luz de las velas. Estamos en los albores del cristianismo, cuando la estructura jerárquica apenas comenzaba a tomar forma. La existencia de una jerarquía católica romana está atestiguada desde la época de la primera epístola de Ignacio a los Filadelfios. Esta estructura tripartita de obispos, sacerdotes y diáconos no surgió como una innovación tardía, sino que sus raíces se encuentran en los primeros siglos del cristianismo. Originalmente, el término jerarquía no era común. De hecho, se popularizó apenas en el siglo VI debido principalmente a los escritos del pseudo Dionisio. Durante estos primeros siglos, incluso el término papa se utilizaba de manera más flexible, siendo ocasionalmente asumido por otros obispos hasta bien entrado el siglo VI. Con el paso del tiempo, esta estructura se consolidó y refinó, desarrollando la sofisticada organización que conocemos hoy, donde la autoridad recae principalmente en los obispos, mientras que los sacerdotes y diáconos sirven como sus asistentes, colaboradores y ayudantes en la misión de la Iglesia. Capítulo 2. El Sumo Pontífice, el Papa como cabeza visible de la Iglesia. La plaza de San Pedro se encuentra repleta de fieles. Miles de rostros miran expectantes hacia el balcón central de la basílica. Finalmente, las cortinas rojas se abren y un hombre vestido completamente de blanco emerge ante la multitud. Un suspiro colectivo recorre la plaza, seguido de aplausos y aclamaciones. El nuevo pontífice, sucesor de Pedro, se presenta ante el mundo. En la cúspide de la jerarquía católica se encuentra el Papa, el obispo de Roma. Su posición es única y central en la Iglesia Católica. Por virtud de su oficio, ostenta varios títulos significativos. Vicario de Jesucristo, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de la Iglesia Latina, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la provincia romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, Siervo de los siervos de Dios. Es importante entender que Papa no es propiamente un cargo o título, sino un honorífico pronominal que significa padre. Este honorífico se utilizaba desde el siglo III para cualquier obispo en Occidente. El Papa Marcelino, fallecido en 304, es el primer obispo de Roma que aparece en las fuentes históricas con el título de Papa. A partir del siglo VI, la Cancillería Imperial de Constantinopla normalmente reservaba esta designación para el obispo de Roma, y para el siglo XI, durante el pontificado de Gregorio VII, quedó oficialmente reservado exclusivamente para el obispo de Roma. Función y responsabilidades del Papa. Como obispo de la Iglesia de Roma, el Papa es sucesor de los copatronos de esa iglesia local, San Pedro y San Pablo. La Iglesia de Roma, y por ende su obispo, siempre ha tenido una prominencia en la comunión católica y, al menos en cierto grado, una primacía entre sus pares, los demás obispos, así como Pedro tenía cierta primacía entre sus pares, los demás apóstoles. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, afirma: el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es la fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de toda la compañía de los fieles.
La comunión con el obispo de Roma se ha convertido en un identificador tan significativo de la identidad católica que en ocasiones la Iglesia católica ha sido conocida en su totalidad como romana católica, aunque esto es inexacto en la teología católica. Elección papal. Las reglas actuales que rigen la elección de un papa se encuentran en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Esta trata sobre los poderes, desde la muerte de un papa hasta el anuncio de la elección de su sucesor, de los cardenales y los departamentos de la curia romana, con los arreglos funerarios para el papa fallecido y con el lugar, tiempo y modo de votación de la reunión de los cardenales electores, una reunión conocida como cónclave. Al igual que todos los obispos, el papa tiene la opción de renunciar, aunque, a diferencia de otros obispos, no es obligatorio. Los casos más conocidos son los del Papa Celestino V en 1294, el Papa Gregorio XII en 1415 y el Papa Benedicto XVI en 2013. Aproximadamente el 10% de todos los papas dejaron o fueron removidos del cargo antes de morir. Capítulo 3. Los patriarcas padres de iglesias particulares. En una antigua iglesia de Alejandría, un hombre de rostro sereno y barba blanca, vistiendo elaborados ornamentos litúrgicos orientales, celebra la divina liturgia. Los cantos melismáticos en árabe y copto llenan el aire mientras los fieles siguen atentamente cada movimiento ritual. Este es el patriarca copto católico, cabeza de una iglesia particular con su propia tradición litúrgica, teológica y espiritual. Los patriarcas ocupan un lugar destacado en la jerarquía católica, especialmente en las iglesias orientales. Son los jefes de iglesias particulares autónomas, sui iuris, que constan de varias iglesias locales, diócesis. Patriarcas orientales. Los patriarcas que encabezan iglesias particulares autónomas son el patriarca católico copto de Alejandría, Iglesia Católica Copta; el patriarca greco-melquita católico de Antioquía, Iglesia Greco-Católica Melquita; el patriarca maronita de Antioquía, Iglesia Maronita; el patriarca católico siríaco de Antioquía, Iglesia Católica Siríaca; el patriarca católico caldeo de Babilonia, Iglesia Católica Caldea; el patriarca católico armenio de Cilicia, Iglesia Católica Armenia. Estos patriarcas tienen autoridad no solo sobre los obispos de su iglesia particular, incluidos los metropolitanos, sino también directamente sobre todos los fieles. Los patriarcas católicos orientales tienen precedencia sobre todos los demás obispos, con las excepciones establecidas por el Papa. El título honorífico que precede a sus nombres es su beatitud. Patriarcas latinos. También existen patriarcas titulares en la Iglesia latina que por diversas razones históricas recibieron el título, pero nunca el correspondiente cargo y responsabilidades de patriarca. Entre ellos se incluyen el patriarca latino de Jerusalén, el patriarca de Venecia, el patriarca de Lisboa, el patriarca de las Indias Orientales. Todos estos cargos son honoríficos y los patriarcas no son jefes de iglesias particulares autónomas. El patriarca de las Indias Orientales es el arzobispo de Goa, mientras que los otros patriarcas son los arzobispos de las ciudades mencionadas. Capítulo 4. Arzobispos mayores líderes de iglesias autónomas. En las tierras montañosas de Ucrania Occidental, un líder espiritual preside la divina liturgia según el antiguo rito bizantino. Vestido con elaborados ornamentos dorados, el arzobispo mayor de Kyiv Lich oficia ceremonias que han permanecido prácticamente inalteradas durante siglos. Aunque no ostenta el título de patriarca, su autoridad sobre la Iglesia greco-católica ucraniana es casi equivalente. Otras iglesias particulares autónomas están encabezadas por un arzobispo mayor. La Iglesia Católica Siro-Malankara utiliza el título de católicos para su arzobispo mayor. Con pocas excepciones, la autoridad de un arzobispo mayor en su iglesia sui iuris es equivalente a la de un patriarca en su iglesia. Este cargo menos prestigioso se estableció en 1963 para aquellas iglesias católicas orientales que han desarrollado un tamaño y estabilidad suficientes para permitir el autogobierno completo, pero que por condiciones históricas, ecuménicas o políticas no pueden ser elevadas a un patriarcado. Actualmente hay 4 arzobispos mayores: Archidiócesis Mayor de Ernakulam Mangamali, India, Iglesia Siro-Malabar; Trivandrum, India, Iglesia Siro-Malankara; Fagaras y Alba Iulia, Rumania, Iglesia rumana; Kyiv Lich, Ucrania, Iglesia ucraniana;
Cada uno de estos líderes gobierna su respectiva iglesia con un nivel de autonomía similar al de los patriarcas, preservando tradiciones litúrgicas, espirituales y disciplinarias únicas mientras mantienen la plena comunión con Roma. Capítulo 5. Los cardenales, los príncipes de la Iglesia. Las puertas de la Capilla Sixtina se cierran herméticamente. En su interior, hombres vestidos con sotanas y fajas rojas se disponen a tomar una de las decisiones más trascendentales para la Iglesia Católica, la elección de un nuevo papa. Son los cardenales, los príncipes de la Iglesia, reunidos en cónclave. Sobre ellos, la mirada del Cristo del juicio final, pintado por Miguel Ángel, parece recordarles la importancia solemne de su responsabilidad. Los cardenales son príncipes de la Iglesia nombrados por el Papa. Generalmente, el pontífice elige a obispos que dirigen departamentos de la curia romana o sedes episcopales importantes en todo el mundo. En conjunto, los cardenales componen un colegio de cardenales que asesora al Papa, y aquellos cardenales menores de 80 años en el momento de la muerte o renuncia de un Papa eligen a su sucesor. Su escudo heráldico está coronado por el galero rojo y las borlas como símbolo de su posición de martirio en la Iglesia. No todos los cardenales son obispos. Domenico Bartolozzi, Carl Joseph Becker, Roberto Tocci y Albert Banoye son ejemplos de cardenales del siglo XXI que no eran obispos. El Código de Derecho Canónico de 1917 introdujo el requisito de que un cardenal debe ser al menos sacerdote. Anteriormente, solo necesitaban tener órdenes menores y ni siquiera ser diáconos. Teodolfo Mertel, fallecido en 1899, fue el último cardenal no sacerdote. En 1962, el Papa Juan XXIII estableció como regla que un hombre nominado como cardenal debe ser consagrado obispo, si no lo es ya, pero algunos solicitan y obtienen dispensa de este requisito. Es raro que el Papa nombre cardenales que sean solo sacerdotes y no estén consagrados como obispos. El cardenalato no es una parte integral de la estructura teológica de la Iglesia Católica, sino en gran medida una distinción honorífica que tiene sus orígenes en la asignación de 1050 y 9 del derecho de elegir al Papa exclusivamente al clero principal de Roma y a los obispos de las 7 diócesis suburbicarias. Debido a su importancia resultante, se les aplicó el término cardenal del latín cardo, que significa bisagra. En el siglo XII comenzó la práctica de nombrar eclesiásticos de fuera de Roma como cardenales. A cada cardenal todavía se le asigna una iglesia en Roma como su iglesia titular o está vinculado a una de las diócesis suburbicarias. De estas sedes, el decano del Colegio de Cardenales ocupa la de Ostia, mientras mantiene su vínculo anterior con una de las otras 6 sedes. Tradicionalmente, solo 6 cardenales tenían el rango de cardenal obispo, pero cuando los patriarcas orientales son nombrados cardenales, también ellos ostentan el rango de cardenal obispo, sin que se les asigne una sede suburbicaria. Los demás cardenales tienen el rango de cardenal presbítero o cardenal diácono. El primer rango se asigna normalmente a obispos a cargo de diócesis, y el segundo a oficiales de la curia y a sacerdotes elevados al cardenalato. Capítulo 6. Los primados y exarcas líderes regionales. En la antigua catedral de Gniezno, Polonia, resuena el eco de 1000 años de historia. Un hombre de porte solemne se sienta en la cátedra que han ocupado los primados polacos desde el año 1000. Aunque su autoridad jurisdiccional se limita actualmente a su archidiócesis, el título de primado de Polonia le confiere un lugar especial de honor y respeto entre los fieles polacos. Primados. El título de primado de la Iglesia Latina se ha concedido en algunos países al obispo de una sede particular, generalmente metropolitana. Antiguamente implicaba autoridad sobre todas las demás sedes del país o región, pero actualmente solo otorga una prerrogativa de honor sin poder de gobierno, a menos que se haga una excepción en ciertos asuntos mediante un privilegio concedido por la Santa Sede o mediante una costumbre aprobada. El título generalmente se asigna al ordinario de la primera diócesis o la archidiócesis más antigua del país. Así, en Polonia, el primado es el arzobispo de la archidiócesis más antigua, Gniezno, fundada en 1000, y no de la diócesis más antigua, Poznań, fundada en 968. Es notable que el arzobispo de Baltimore no sea formalmente considerado un primado de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, sino que tiene la prerrogativa del lugar. Exarcas. La posición más cercana equivalente en la ortodoxia oriental es un exarca que tiene autoridad sobre otros obispos sin ser un patriarca.
En las iglesias católicas orientales, los exarcas, ya sean apostólicos o patriarcales, no tienen autoridad sobre otros obispos. Un exarca apostólico está a cargo de un exarcado apostólico para los fieles de una iglesia católica oriental en un área situada fuera del territorio de origen de esa iglesia oriental. Por su parte, un exarca patriarcal es un obispo a cargo de un exarcado patriarcal para los fieles de una iglesia católica oriental en un área situada dentro del territorio de origen de esa iglesia oriental patriarcal. Capítulo 7. Los arzobispos metropolitanos supervisores provinciales. En la Catedral Metropolitana, el arzobispo recibe solemnemente el palio de manos del representante papal. Esta banda de lana blanca, adornada con cruces negras, simboliza su conexión con el Papa y su autoridad como metropolitano sobre las diócesis sufragáneas de su provincia eclesiástica. Los obispos sufragáneos presentes en la ceremonia reconocen en este acto ritual su vínculo con el metropolitano. Un metropolitano de la Iglesia Latina es el obispo de la sede principal, la metropolitana, de una provincia eclesiástica compuesta por varias diócesis. El metropolitano recibe un palio del Papa como símbolo de su cargo. El obispo metropolitano tiene una autoridad de supervisión limitada sobre las diócesis sufragáneas en su provincia, incluida la garantía de que la fe y la disciplina eclesiástica se observen adecuadamente. También tiene el poder de nombrar un administrador diocesano para una sede sufragánea vacante si el Consejo Diocesano de Consultores no elige uno adecuadamente. Su tribunal diocesano, además, sirve por defecto como el Tribunal Eclesiástico de Apelación para los sufragáneos, tribunal de segunda instancia, y el metropolitano tiene la opción de juzgar personalmente esas apelaciones. Los metropolitanos de un territorio determinado también participan en la selección de obispos. Cada 3 años compilan una lista de promovendis, una lista de sacerdotes que pueden ser adecuados para el cargo de obispo. Esto se envía al nuncio apostólico local, quien evalúa a los candidatos en un proceso consultivo y confidencial. El nuncio, a su vez, envía a los mejores candidatos al dicasterio para los obispos en Roma, que realiza una evaluación final de los candidatos y ofrece sus conclusiones al Papa para su decisión final de nombramiento. Los metropolitanos orientales en iglesias patriarcales o archiepiscopales mayores tienen un nivel de autoridad similar al de los metropolitanos latinos, sujetos a las leyes y costumbres específicas de su iglesia sui iuris. Los metropolitanos orientales, que encabezan una iglesia metropolitana sui iuris, tienen mucha más autoridad dentro de su iglesia, aunque es menor que la de un arzobispo mayor o patriarca. Todos los metropolitanos tienen el título de arzobispo y la sede metropolitana generalmente se denomina archidiócesis o archieparquía, un título que ostentan no solo las 553 sedes metropolitanas, sino también otras 77 sedes. Una excepción es la diócesis metropolitana de Roma. Capítulo 8. Otros arzobispos y obispos diocesanos. En la pequeña diócesis rural, el obispo celebra la misa dominical. Conoce a muchos de los fieles por su nombre, compartiendo sus alegrías y tristezas. Como sucesor de los apóstoles, es el vínculo vivo entre esta comunidad local y la Iglesia universal. Su anillo, báculo y mitra simbolizan su autoridad pastoral, su responsabilidad de guiar y proteger a su rebaño. Arzobispos. El título de arzobispo lo ostentan no solo los obispos que encabezan sedes metropolitanas, sino también aquellos que encabezan archidiócesis que no son sedes metropolitanas. La mayoría de estas están en Europa y el Levante. Además, lo ostentan ciertos otros obispos, denominados arzobispos titulares, a quienes se les han asignado archidiócesis que ya no son residenciales como sus sedes titulares. Muchos de estos ocupan puestos administrativos o diplomáticos, por ejemplo, como nuncios papales o secretarios de congregaciones curiales. El obispo de una sede no archiepiscopal puede recibir el título personal de arzobispo sin elevar también su sede. Tal obispo se conoce como arzobispo ad personam, aunque esta práctica ha visto un uso significativamente reducido desde el Concilio Vaticano II. Obispos diocesanos. El obispo o eparca de una sede, incluso si no ostenta también un título como arzobispo, metropolitano, arzobispo mayor, patriarca o papa, es el centro de unidad para su diócesis o eparquía y como miembro del colegio de obispos, comparte la responsabilidad del gobierno de toda la Iglesia.
Los obispos que poseen la plenitud de las órdenes, y por tanto la plenitud tanto del sacerdocio como del diaconado, son considerados como cuerpo, el colegio de obispos, los sucesores de los apóstoles, y están constituidos pastores en la Iglesia, para ser maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno, y representan a la Iglesia. En 2012 había 5.133 obispos católicos. A finales de 2021 había 5.340 obispos católicos. El Papa mismo es un obispo, el obispo de Roma, y tradicionalmente utiliza el título de venerable hermano cuando escribe formalmente a otro obispo. El papel típico de un obispo es proporcionar gobierno pastoral para una diócesis. Los obispos que cumplen esta función se conocen como ordinarios diocesanos porque tienen lo que el derecho canónico llama autoridad ordinaria, es decir, no delegada para una diócesis. Estos obispos pueden ser conocidos como jerarcas en las iglesias católicas orientales. Otros obispos pueden ser nombrados para ayudar a los ordinarios, obispos auxiliares y obispos coadjutores, o para llevar a cabo una función en un campo más amplio de servicio a la Iglesia, como nombramientos como nuncios papales o como funcionarios en la curia romana. Los obispos de un país o región pueden formar una conferencia episcopal y reunirse periódicamente para discutir problemas actuales. Las decisiones en ciertos campos, especialmente la liturgia, caen dentro de la competencia exclusiva de estas conferencias. Las decisiones de las conferencias son vinculantes para los obispos individuales solo si son acordadas por al menos 2/3 de los miembros y confirmadas por la Santa Sede. Los obispos son normalmente ordenados al episcopado por al menos otros 3 obispos, aunque para la validez solo se necesita uno y se requiere un mandatum de la Santa Sede. La ordenación al episcopado se considera la culminación del sacramento del orden sagrado. Incluso cuando un obispo se retira de su servicio activo, sigue siendo obispo, ya que el efecto ontológico del orden sagrado es permanente. Capítulo 9. Equivalentes a obispos diocesanos y otros cargos episcopales. En los territorios de misión del Amazonas, un prelado territorial visita remotas comunidades indígenas. Aunque su jurisdicción no ha sido elevada al nivel de diócesis, ejerce casi todas las funciones de un obispo diocesano. Mientras tanto, en una diócesis europea, un obispo auxiliar confirma a un grupo de adolescentes. No tiene jurisdicción propia, pero asiste al obispo diocesano en su ministerio sacramental. Equivalentes de obispos diocesanos en el derecho. El Canon 368 del Código de Derecho Canónico de 1980 y 3 enumera 5 áreas jurisdiccionales de la Iglesia Latina que se consideran equivalentes a una diócesis. Estas están encabezadas por un prelado territorial, anteriormente llamado prelado nullius dioceseos, de ninguna diócesis, a cargo de un área geográfica que aún no ha sido elevada al nivel de diócesis. Un abad territorial a cargo de un área que en países de misión puede ser bastante extensa, asociada con una abadía. Un vicario apostólico, normalmente un obispo de una sede titular, a cargo de un vicariato apostólico, generalmente en un país de misión, aún no preparado para convertirse en diócesis. Un prefecto apostólico, generalmente no un obispo, a cargo de una prefectura apostólica, aún no preparada para convertirse en un vicariato apostólico. Un administrador apostólico permanente, a cargo de un área geográfica que por razones serias no puede convertirse en diócesis. A estos se pueden añadir un exarca apostólico, normalmente un obispo de una sede titular, a cargo de un exarcado apostólico para los fieles de una iglesia católica oriental en un área situada fuera del territorio de origen de esa iglesia oriental. Un exarca patriarcal, un obispo a cargo de un exarcado patriarcal para los fieles de una iglesia católica oriental en un área situada dentro del territorio de origen de esa iglesia oriental patriarcal. Un ordinario militar que sirve a los católicos en las fuerzas armadas de un país. Un prelado personal a cargo de un grupo de personas sin tener en cuenta la geografía. La única prelatura personal existente es la del Opus Dei. Un administrador apostólico de una administración apostólica personal. Solo existe una, la administración apostólica personal de San Juan María Vianney. Un ordinario de un ordinariato personal para antiguos anglicanos. Un superior de una misión autónoma. De posición algo similar es el administrador diocesano, anteriormente llamado vicario capitular, elegido para gobernar una diócesis durante una vacante.
aparte de ciertas limitaciones de naturaleza y ley, tiene, en forma provisional, las mismas obligaciones y poderes que un obispo diocesano. Otros obispos. Un obispo diocesano puede tener obispos que le ayuden en su ministerio. El obispo coadjutor de una sede tiene el derecho de sucesión a la muerte o renuncia del obispo diocesano, y si la sede es una archidiócesis, ostenta el título de arzobispo. De manera similar, un obispo diocesano retirado mantiene su conexión con la sede a la que fue nombrado, y se le conoce como obispo o arzobispo emérito de esa sede. Por otro lado, un obispo auxiliar, que también puede ocupar cargos como vicario general o vicario episcopal, es nombrado obispo de una sede titular, una sede que en el curso de la historia ha dejado de existir como unidad jurisdiccional real. Títulos o funciones importantes que suelen ostentar, aunque no necesariamente, los arzobispos que no están a cargo de una diócesis o una comunidad equivalente incluyen los de delegado apostólico, nuncio apostólico, legado papal, vicario patriarcal y delegado pontificio. Ordinarios y ordinarios locales. Los ordinarios locales están colocados sobre o ejercen poder ejecutivo ordinario en iglesias particulares o comunidades equivalentes. El sumo pontífice, el Papa, es un ordinario local para toda la Iglesia católica. En las iglesias católicas orientales, los patriarcas, arzobispos mayores y metropolitanos tienen poder ordinario de gobierno para todo el territorio de sus respectivas iglesias particulares autónomas. Obispos diocesanos y eparcas eparchiales. Otros prelados que encabezan, aunque sea temporalmente, una iglesia particular o una comunidad equivalente. Vicarios generales y protosincelos. Vicarios episcopales y sincelos. Los superiores mayores de institutos religiosos, incluidos los abades, y de sociedades de vida apostólica, son ordinarios de sus respectivos miembros, pero no ordinarios locales. Capítulo 10. El presbiterado, los colaboradores del obispo. El incienso asciende entre las columnas de la antigua parroquia. El sacerdote, con las manos ungidas con el santo crisma, eleva la hostia consagrada. Este es mi cuerpo, proclama actuando in persona Christi. Al final de la misa, sale a la puerta para saludar a los feligreses, conociendo sus nombres, compartiendo sus preocupaciones, siendo un padre espiritual para su comunidad. El presbiterado en general. Los obispos son asistidos por sacerdotes y diáconos. Todos los sacerdotes y diáconos están incardinados en una diócesis u orden religiosa. Las parroquias, ya sean territoriales o personales, dentro de una diócesis están normalmente a cargo de un sacerdote, conocido como párroco o pastor. En la Iglesia latina, como regla general, solo se ordenan como sacerdotes a hombres célibes, mientras que las iglesias orientales, también como regla, ordenan tanto a hombres célibes como casados. Entre las iglesias particulares orientales, la Iglesia Católica Etíope ordena solo a clérigos célibes, mientras también tiene sacerdotes casados que fueron ordenados en la Iglesia Ortodoxa, mientras que otras iglesias católicas orientales, que sí ordenan a hombres casados, no tienen sacerdotes casados en ciertos países. La Iglesia occidental o latina a veces, aunque raramente, ordena a hombres casados, generalmente clérigos protestantes que se han convertido al catolicismo. Un hombre casado de 35 años o más puede ser ordenado como diácono, con el permiso de su esposa. Todas las iglesias sui iuris de la Iglesia católica mantienen la antigua tradición de que, tras la ordenación, no se permite el matrimonio. Incluso un sacerdote o diácono casado cuya esposa fallece no puede volver a casarse. La Iglesia católica y las antiguas iglesias cristianas ven la ordenación sacerdotal como un sacramento que dedica al ordenando a una relación permanente de servicio, y al igual que el bautismo y la confirmación, tiene un efecto ontológico sobre él. Es por esta razón que una persona puede ser ordenada a cada una de las tres órdenes solo una vez. También consideran que la ordenación solo puede conferirse a varones. Sacerdotes en servicio fuera de su diócesis. Aunque los sacerdotes están incardinados en una diócesis u orden, pueden obtener el permiso de su ordinario diocesano o superior religioso para servir fuera de la jurisdicción normal de la diócesis u orden. Estas asignaciones pueden ser temporales o de naturaleza más permanente. Las asignaciones temporales pueden incluir estudiar para obtener un título avanzado en una universidad pontificia en Roma. También pueden incluir asignaciones a corto plazo en la facultad de un seminario ubicado fuera del territorio de la diócesis.
Las asignaciones a largo plazo incluyen servir a la Iglesia Universal en el personal de un dicasterio o tribunal de la Curia Romana o en el cuerpo diplomático de la Santa Sede. También pueden ser nombrados rectores o recibir asignaciones de enseñanza a largo plazo en la facultad de un seminario o universidad católica. Los sacerdotes también pueden servir en el personal de su conferencia episcopal, como capellanes militares en los ordinariatos militares o como misioneros. Posiciones dentro de una diócesis a nivel diocesano. El obispo diocesano nombra a un vicario general para ayudarlo en el gobierno de la diócesis. Normalmente se nombra solo un vicario general. Las diócesis particularmente grandes pueden tener más de un vicario general. El vicario general o uno de ellos es generalmente nombrado moderador de la curia, quien coordina las oficinas y ministerios administrativos diocesanos. Un obispo diocesano también puede nombrar uno o más vicarios episcopales para la diócesis. Tienen el mismo poder ordinario que un vicario general, sin embargo, está limitado a una división específica de la diócesis, a un tipo específico de actividad, a los fieles de un rito particular o a ciertos grupos de personas. Los vicarios generales y los vicarios episcopales deben ser sacerdotes u obispos. En las iglesias católicas orientales se les llama protosincelos y sincelos. Los obispos diocesanos están obligados a nombrar un vicario judicial a quien se delega el poder ordinario del obispo para juzgar casos. En la Iglesia latina, el vicario judicial también puede ser llamado oficial. La persona que ocupa este puesto debe ser sacerdote, haber obtenido un doctorado en Derecho Canónico, o al menos una licenciatura, tener al menos 30 años, y a menos que la pequeñez de la diócesis o el número limitado de casos sugiera lo contrario, no debe ser el vicario general. El obispo diocesano nombra a un canciller, posiblemente un vicecanciller, y notarios para la Cancillería diocesana. Estos funcionarios mantienen los registros y archivos de la diócesis. También sirven como secretarios de la curia diocesana. El obispo también nombra a un oficial de finanzas y un consejo de finanzas para supervisar el presupuesto, los bienes temporales, los ingresos y los gastos de la diócesis. El obispo diocesano puede nombrar sacerdotes para ser miembros del cabildo de su catedral o de una iglesia colegiata. A estos sacerdotes se les da el título de canónigo. También nombra de 6 a 12 sacerdotes del Consejo Presbiteral para servir como colegio de consultores. Tienen la responsabilidad de elegir al administrador diocesano en caso de vacante de la sede. El obispo nombra sacerdotes y otros miembros de los fieles a varios órganos consultivos. Estos incluyen el Consejo Presbiteral, el Sínodo Diocesano y el Consejo Pastoral. Vicarios foráneos o decanos. El vicario foráneo, también conocido como decano o arcipreste o por algún otro título, es el sacerdote que está a cargo de un vicariato foráneo, es decir, de un grupo de parroquias dentro de una diócesis. A diferencia de un vicario episcopal regional, un vicario foráneo actúa como ayuda para los párrocos y otros sacerdotes en el vicariato foráneo, en lugar de como una autoridad intermedia entre ellos y el obispo diocesano. Párroco/pastor. El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía. Ejerce el cuidado pastoral de la comunidad que le ha sido encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo está llamado a participar, para que para esta comunidad pueda desempeñar las funciones de enseñar, santificar y gobernar con la cooperación de otros sacerdotes o diáconos y con la asistencia de los miembros laicos de los fieles de Cristo. Sacerdotes asistentes/vicarios parroquiales. El párroco/pastor puede ser asistido por uno o más sacerdotes. Como cooperadores con el párroco y partícipes de su preocupación, deben, por consejo y esfuerzo común con el párroco y bajo su autoridad, trabajar en el ministerio pastoral. Títulos honoríficos. El título honorífico de Monseñor es conferido por el Papa a sacerdotes diocesanos, no miembros de institutos religiosos, al servicio de la Santa Sede, y puede ser otorgado por él también a otros sacerdotes diocesanos a petición del obispo del sacerdote. El sacerdote así honrado se considera miembro de la Casa Papal. El título va con cualquiera de los siguientes 3 premios. Capellán de su santidad, llamado camarero papal hasta una reforma de 1969, el nivel más bajo, distinguido por botones y adornos púrpura en la sotana negra, con una faja púrpura.
Prelado de honor hasta 1969 llamado prelado doméstico, el nivel medio distinguido por botones y adornos rojos en la sotana negra con una faja púrpura y por el hábito coral que incluye una sotana púrpura. Protonotario apostólico, el nivel más alto, con el mismo hábito que el de un prelado de honor, excepto que también puede usar la capa de seda púrpura no obligatoria conocida como ferreolo. En diciembre de 2013, el Papa Francisco decidió hacer futuras concesiones del título de Monseñor a sacerdotes que no estén al servicio de la Santa Sede solo en el rango de capellán de su santidad y solo a sacerdotes de 65 años o más. Según la legislación del Papa Pío X, los vicarios generales y los vicarios capitulares, estos últimos ahora llamados administradores diocesanos, son protonotarios titulares, no reales durante munere, es decir, mientras ocupen esos cargos, y por lo tanto tienen derecho a ser tratados como monseñor, como también lo indica la colocación del título abreviado monseñor antes del nombre de cada miembro del clero secular, diocesano listado. Algunas de las iglesias católicas orientales de tradición siríaca utilizan el título de corepiscopo, aproximadamente equivalente al título occidental de monseñor. Otras iglesias católicas orientales otorgan el título honorífico de archimandrita a sacerdotes solteros como marca de respeto o gratitud por sus servicios. Los presbíteros casados pueden ser honrados con la posición de arcipreste, que tiene 2 grados. El más alto es arcipreste mitrado, que permite al sacerdote usar una mitra. En la Iglesia latina, el título de arcipreste a veces se adjunta a los párrocos de iglesias históricas, incluidas las basílicas mayores en Roma. Estos arciprestes no son presbíteros, sino obispos o cardenales. De manera similar, el título de archidiácono a veces se confiere a presbíteros. Capítulo 11. El diaconado ministros del servicio. En el altar, un hombre vestido con dalmática de seda dorada proclama solemnemente el Evangelio. Después, asiste al sacerdote durante la liturgia eucarística, prepara el cáliz y distribuye la comunión. Al final de la misa, da el saludo de despedida: podéis ir en paz. Este es el diácono, cuyo mismo nombre en griego significa servidor, encarnando la dimensión de servicio que Cristo instauró en su iglesia. Los diáconos son ministros ordenados de la Iglesia que son colaboradores del obispo junto con los presbíteros, pero están destinados a centrarse en los ministerios de servicio directo y ayuda a los pobres y necesitados, en lugar del liderazgo pastoral. Generalmente están relacionados con una parroquia, donde tienen una función litúrgica como ministro ordinario del Evangelio y de las oraciones de los fieles. Pueden predicar homilías y en el rito romano pueden presidir liturgias no eucarísticas como bautismos, bodas, funerales y adoración/bendición. En las iglesias católicas orientales, en ausencia de un sacerdote, los diáconos no se visten y solo pueden dirigir servicios como lectores, nunca presidiendo bodas o funerales. La base escritural y la descripción del papel y las cualificaciones del diácono se pueden encontrar en Hechos 6 y en 1 Timoteo 3. Pueden ser seminaristas que se preparan para la ordenación al sacerdocio, diáconos transitorios o diáconos permanentes que no tienen la intención de ser ordenados como sacerdotes. Para ser ordenados diáconos, estos últimos deben tener al menos 25 años si no están casados. Si están casados, un futuro diácono debe tener al menos 35 años y tener el consentimiento de su esposa. En la Iglesia latina, los diáconos casados son diáconos permanentes. En la mayoría de las diócesis hay una edad límite para ser aceptado en la formación para el diaconado. El paso de la pertenencia a los laicos a la del clero ocurre con la ordenación al diaconado. Anteriormente, la regla de la Iglesia latina era que uno se convertía en clérigo al recibir la tonsura clerical, que era seguida por las órdenes menores y por el subdiaconado, que se contaba como una de las órdenes mayores. Mediante su motu proprio ministeria, quaedam del 15 de agosto de 1972, el Papa Pablo VI decretó: las órdenes, hasta ahora llamadas menores, se denominarán en adelante ministerios. El mismo motu proprio también decretó que la Iglesia latina ya no tendría la orden mayor del subdiaconado, pero permitió que cualquier conferencia episcopal que así lo deseara aplicara el término subdiácono a aquellos que ostentan el ministerio, anteriormente llamado la orden menor de acólito. Incluso en aquellas sociedades dentro de la Iglesia latina que con la aprobación de la Santa Sede continúan administrando los ritos de tonsura, órdenes menores y subdiaconado.
Aquellos que reciben esos ritos permanecen laicos, convirtiéndose en clérigos solo al ser ordenados como diáconos. Capítulo 12. El laicado, el pueblo de Dios. En una pequeña comunidad rural, una mujer laica dirige la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Tras leer las lecturas del día, comparte una reflexión sobre el Evangelio con los fieles reunidos. En otra parroquia urbana, un consejo pastoral compuesto por laicos de diversas profesiones se reúne para diseñar el plan pastoral del año. Son parte vital del cuerpo de Cristo, viviendo su sacerdocio bautismal en el mundo. La mayoría de los católicos son laicos, un término derivado del griego lambd, alfa símbolo 1F78, sigma zeta epsilon omicron símbolo 1Fe6, laosteo, que significa pueblo de Dios. Todos los fieles cristianos tienen el derecho y el deber de llevar el mensaje del Evangelio cada vez más a todas las personas en todas las épocas y en todas las tierras. Todos tienen una participación en la misión de la Iglesia y tienen el derecho de emprender actividades apostólicas según su propio estado y condición. El ministerio laico puede tomar la forma de ejercer el sacerdocio de todos los bautizados, y más específicamente emprender el trabajo de catequistas, servir a la Iglesia pastoralmente, administrativamente y de otras maneras, incluidos los servicios litúrgicos como acólitos, lectores, cantores y similares, patrocinadores de iniciación, ministros de atención pastoral y miembros de órganos consultivos parroquiales y diocesanos. Algunos católicos laicos llevan a cabo un servicio profesional y vocacional a tiempo completo en nombre de la Iglesia, en lugar de en una vocación secular. Aunque el fenómeno está muy extendido en América del Norte y gran parte de Europa, la organización y definición del ministerio se deja a las conferencias episcopales nacionales. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha adoptado el término ministerio eclesial laico para estos individuos, como intencionalmente distinto del apostolado general o ministerio de los laicos descrito anteriormente. El liderazgo consultivo de la Iglesia, tanto en la diócesis como en la parroquia, generalmente comprende un consejo pastoral y un consejo de finanzas, así como varias comisiones que generalmente se centran en los principales aspectos de la vida y misión de la Iglesia, como la formación en la fe o educación cristiana, liturgia, justicia social, ecumenismo o administración. Capítulo 13. Los religiosos testigos de los valores del reino. En el monasterio benedictino, los monjes se levantan antes del amanecer para cantar los maitines, la primera hora del oficio divino. En un convento urbano, las religiosas preparan alimentos para los sin techo. En una universidad, un jesuita imparte una clase de filosofía. Son expresiones diversas de la vida consagrada, hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a seguir a Cristo según los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Los religiosos, que pueden ser laicos o clérigos, son miembros de institutos religiosos, sociedades en las que los miembros hacen votos públicos y viven una vida fraterna en común. Esta es una forma de vida consagrada distinta de otras formas, como la de los institutos seculares. También es distinta de formas que no implican la pertenencia a un instituto, como la de los ermitaños consagrados, la de las vírgenes consagradas y otras formas cuya aprobación está reservada a la Santa Sede. Los institutos religiosos históricamente se han subdividido en las categorías de órdenes y congregaciones. Los miembros masculinos de órdenes o congregaciones son hermanos, monjes o frailes, mientras que los miembros femeninos son monjas o hermanas religiosas. Cada orden puede tener su propia jerarquía de oficios como superior general, abad o abadesa, madre superiora, prior o priora u otros, y los deberes y responsabilidades específicos para cada oficio dependerán de la orden o congregación específica. Aquellos que están en el proceso de unirse a un instituto religioso, pero aún no han hecho sus votos perpetuos, pueden ser referidos como postulantes o novicios. Conclusión. Una estructura al servicio de la misión. A medida que las campanadas de la basílica se desvanecen en la distancia, contemplamos la rica tapicería que forma la jerarquía de la Iglesia Católica. Desde el Papa hasta los fieles laicos, cada miembro tiene un lugar y una función específica. Esta estructura, aunque compleja y antigua, no existe para sí misma, sino como un medio para cumplir la misión que Cristo encomendó a su Iglesia: ser signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. A lo largo de este viaje por la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, hemos visto cómo cada nivel de servicio y autoridad contribuye al funcionamiento armonioso del cuerpo eclesial.
Con aproximadamente 1.300 millones de fieles en todo el mundo, distribuidos en más de 3.000 diócesis o jurisdicciones equivalentes, la Iglesia Católica representa una de las instituciones más antiguas y extensas del mundo. Esta estructura jerárquica, sin embargo, no debe entenderse como un simple organigrama de poder, sino como un ordenamiento sagrado que respeta la diversidad de dones y ministerios necesarios para la unidad genuina. En palabras del Concilio Vaticano II, es una jerarquía de servicio, donde los que ocupan posiciones de mayor autoridad están llamados a ser los mayores servidores, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. En un mundo en constante cambio, esta antigua estructura continúa adaptándose mientras preserva sus elementos esenciales, buscando siempre el equilibrio entre tradición y renovación, autoridad central y subsidiariedad, unidad universal y diversidad cultural. Así, la jerarquía católica sigue cumpliendo su propósito fundamental: guiar al pueblo de Dios en su peregrinación hacia el reino, manteniendo la integridad de la fe y sirviendo a la humanidad con el testimonio del amor de Cristo. Este audiolibro ha sido creado con el propósito de ofrecer una comprensión clara y detallada de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, sus orígenes históricos y las responsabilidades asociadas a cada nivel de servicio. Para profundizar en aspectos específicos, se recomienda consultar el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia.